Yo estaba sentado en casa en mi ordenador cuando me di cuenta de mi perro Benny mirando a través de la ventana. Al principio, me encogí de hombros pensando que estaba haciendo cosas raras de perros. Sintiéndome incómodo miré alrededor de mi oficina para ver si había algo raro que estaba mirando, pero después de unos minutos no había dejado de mirar. No pude encontrar nada. Cuando volví a mirar por la ventana, ya no lo vi. Preocupado me levanté de mi escritorio y salí por la puerta de la sala de estar al patio trasero solo para tropezar con la puerta y aplastar mi rodilla contra el patio. Había estado teniendo una semana torpe ya, pero esto era el peor por lejos. Mientras yacía gimiendo de dolor vi a Benny mirándome desde el otro lado del patio. Me levanté y me dirigí adentro. Después de vendarme la rodilla, oí el auto de mi esposa rodar y salí listo para contarle sobre mi extraño día. Esos pensamientos fueron sacados de mi mente cuando saltó de su camioneta y corrió hacia mí. Me ascendieron, me dijo dándome un abrazo. Ahora soy la directora del laboratorio. Gano bastante dinero entrenando gerentes para una gran cadena de restaurantes, pero mi esposa me pone completamente en vergüenza. Ella hace investigación clasificada de física cuántica para el gobierno. Una promoción en ese campo es enorme y significaba que probablemente podríamos jubilarnos temprano. No hace falta decir que mis preocupaciones sobre Benny se olvidaron temporalmente. Abrí una botella de vino para celebrar y pedimos comida de nuestro lugar favorito. Después de cenar, y las buenas noticias se habían asentado en mi mente, recordé el extraño comportamiento de Benny otra vez. Había comido su comida y ahora estaba de pie en medio de la cocina congelado en su lugar. Cuando le pregunté a mi esposa si algo parecía extraño en él me dijo que parecía estar bien. No pude evitar notar lo rápido que cambió de tema. Benny siguió actuando raro el resto de la noche. Después de lavarme los dientes miré fuera de nuestro dormitorio y vi a Benny parado inmóvil al final del pasillo, apenas iluminado por la luz de nuestro dormitorio. Hey, ¿quién es un buen chico? Se quedó congelado y siguió mirándome directamente. Me extrañó que terminara cerrando la puerta del dormitorio esa noche. Lo hice porque por alguna razón sentí miedo de mi propio perro. Al día siguiente, mientras estaba en el trabajo, le dije a mi compañero de trabajo que tiene 6 perros de rescate sobre el comportamiento extraño de Benny. Podría estar sufriendo, mi compañero de trabajo dijo mientras comía su sándwich. ¿Se estaba moviendo raro? No, cuando se movió parecía estar bien, me pregunto si está enfermo o algo. Bueno, dijiste que estaba comiendo, tal vez sea una buena idea llevarlo al veterinario. Pero esta no es la primera vez que te has vuelto paranoico sobre algo tonto antes. ¿Cómo que? Recuerda esa vez que fuiste a urgencias porque pensaste que tenías dolor en el pecho. Le ladeé la cabeza y me bajé la camisa revelando la cicatriz que corre a lo largo de mi pecho. Nací con un corazón deforme y necesité 3 cirugías para repararlo. Incluso todavía tengo que tomar 4 medicamentos diferentes para evitar que me caiga. Me pregunto por qué estaría preocupado. Vale. Pero esa vez estaba en tu cabeza, ¿verdad? Miró su plato. Solo digo que a veces te vuelves un poco obsesivo. Por el resto del día, empecé a dudar de mí mismo y pensé que quizás estaba siendo paranoico. Después de todo, Benny se había estado comportando normalmente y parecía saludable. Tal vez solo estaba haciendo cosas raras de perros. Cuando llegué a casa, sin embargo, se hizo evidente que este no era el caso. Cuando entré por la puerta, Benny no vino a saludarme como lo hace normalmente. Miré a mi alrededor pero no lo vi por ningún lado. No estaba en el patio y tampoco estaba en la sala. Preocupado, empecé a buscar por la casa en su busca. Finalmente, cuando abrí la puerta del armario en mi habitación lo encontré sentado inmóvil en la esquina del armario entre un montón de ropa vieja mirándome. ¿Qué estás haciendo ahí? Me reí sintiéndome claramente incómodo. Continuó mirándome fijamente. Después de unos momentos, agité la cabeza y salí de la habitación. Fui a mi oficina y traté de ir a trabajar terminando mi presentación para el día siguiente. Por lo general, soy bueno en mantenerme concentrado, pero cuando estoy estresado o cansado tiendo a posponer un poco más de lo que debería, y me encontré haciendo precisamente eso. Mientras hojeaba links me topé con 2 gatos gordos divertidos y muy lindos con el título. El mes pasado mi gato desapareció. Hace una semana lo encontré y lo traje a casa. Hoy mi gato regresó. Ahora tengo 2 gatos idénticos. La imagen era divertida, pero un pensamiento inquietante surgió en mi cabeza. ¿Sabría yo si Benny fue reemplazado? Era un perro salchicha negro y esos tipos son generalmente bastante difíciles de distinguir.
Me reí de la idea al principio y volví al trabajo. Más tarde esa noche, mientras hablaba con mi esposa en la cocina, vi a Benny junto a los robles en el borde de nuestro patio sentado inmóvil. Normalmente cuando está fuera, corre o persigue al gato y evita la línea de árboles en general. Ahora estaba sentado allí. Mira, te estoy diciendo que hay algo con Benny, dije señalando por la ventana. Oh, dijo mi esposa, iré a buscarlo, es hora de su cena. No era hora de su cena, y además, se supone que soy yo quien debe alimentar a las mascotas. Antes de que pudiera decir nada, mi esposa abrió inmediatamente la puerta trasera y caminó hacia él a través de la hierba descalza. Ella lo recogió y lo llevó de vuelta a la cocina, e inmediatamente comenzó a hablar de cómo probablemente iba a estar en Nevada durante una semana debido a su promoción. ¿Así que no crees que haya nada malo con Benny?, le dije cortándola. Creo que está bien. Ella lo recogió y se balanceó hacia adelante y hacia atrás en sus brazos. Él puede ser solo una rara salchicha a veces. Entrecerré los ojos pero dejé el tema. Por el resto de la noche, mi esposa parecía extrañamente nerviosa. Cada vez que me acercaba a Benny o lo atrapaba mirándome, noté que ella se retorcía un poco las manos y se ponía nerviosa. Cada vez que hablaba parecía estar al borde de su asiento como si esperara que volviera a mencionar el extraño comportamiento de Benny. Más tarde, esa noche, mientras llevaba una carga de ropa sucia, vi nuestra gata en la parte superior de las escaleras. Ella me miró fijamente de pie, inusualmente quieta, y luego se alejó. ¿No estás actuando raro también?, sacudí mi cabeza. Probablemente estaba siendo paranoico sobre ella. Los gatos actúan raro a pesar de todo. Aún así, no pude evitar recordar el comportamiento de Benny. Cerré la puerta de nuestro dormitorio de nuevo mientras dormíamos. Al día siguiente en el trabajo pasé mucho tiempo googleando comportamiento animal extraño. Me preguntaba si tal vez Benny tenía dolor por algún problema de salud. Le envié un mensaje a mi esposa sobre tal vez llevarlo al veterinario. Para mi sorpresa, ella respondió de inmediato: por supuesto, hoy salgo temprano del trabajo, así que me lo llevaré en cuanto llegue a casa. Eso fue raro. Estaba tan ansiosa ahora, y cuando su trabajo la dejó salir temprano. Quizás su nueva promoción le dio horarios más flexibles. Cuando llegué a casa, mi esposa me estaba esperando y me dijo que Benny tenía un estado de salud limpio y que el veterinario dijo que era normal que los perros actuaran un poco raro a veces, especialmente si sus dueños están actuando inusual. Mi esposa dijo en un tono demasiado alegre, dándome un codazo al costado: solo está siendo neurótico y lo está asustando. Me senté en mi oficina rumiando un poco después de la cena. Benny todavía estaba actuando extraño, y Scruffles, nuestro gato, ella también había estado distante, simplemente sentado arriba o desapareciendo afuera. La imagen de los dos gatos negros pasó por mi mente otra vez. Saqué mi teléfono y escaneé mi carrete de fotos. Tenía fotos de los dos antes de que empezaran a actuar raro. Busqué en las fotos buscando marcas distintivas. Benny era más o menos completamente negro por todas partes, y ninguna de mis fotos mostraba características particulares. Las de Scruffles tenían un poco más de variación, pero yo tenía tan pocas fotos de ella. Su cara era gris y su piel blanca. Si alguien quisiera pasar por el esfuerzo, nuestras mascotas serían más fáciles de reemplazar que la mayoría. Agité la cabeza. ¿En qué estaba pensando? La idea de que mi esposa había reemplazado a nuestras mascotas era ridícula. ¿Qué posible razón tendría de todos modos? Cuando me levanté de mi escritorio, noté una extraña vista afuera. Benny y Scruffles estaban sentados junto a los árboles en el borde de nuestra propiedad. ¿Qué estaban haciendo? Abrí la puerta y salí. Cuando me vieron, se dieron la vuelta y se alejaron. Caminé hacia el lugar donde habían estado parados y miré al suelo. Era difícil ver con el sol de la tarde encegueciéndome, pero el suelo parecía lo suficientemente normal. Hojas muertas yaciendo sobre la tierra como el resto del patio. Me di la vuelta sintiendo como si alguien me estuviera mirando, y vi a Benny mirándome a unos 3 metros de distancia. Miré hacia atrás. Por un momento nos miramos el uno al otro, y luego se dio la vuelta. Me acerqué a él. Lo había estado evitando desde que empezó a actuar raro, pero ahora quería mirarlo. Se quedó inmóvil frente a mí. Su abrigo, su talla, todo lo que recordaba, y sin embargo algo no estaba bien. Conocía a mi perro, conocía a Benny, algo diferente que no podía describir. No sentía ninguna conexión, ninguna familiaridad. Benny giró la cabeza y empezó a gruñir mirándome fijamente.
Corrí de vuelta a mi oficina, cerré la puerta y me senté en mi silla sintiéndome mal. ¿Qué le pasaba? Presioné mi cara en mis manos. ¿No estaba considerando la idea de que fuera reemplazado? Me senté durante lo que sentí como horas tratando de pensar en lo que podría haber pasado para hacerle actuar de esta manera. No podía dejar de pensar en la forma en que mi esposa estaba actuando. Cada vez que parecía encontrar alguna manera de minimizar o evitar hablar de las mascotas. ¿Qué sabía ella que yo no? ¿Cuándo demonios había comenzado esto de todos modos? Traté de recordar cualquier comportamiento divertido de cualquiera de ellos. Scruffle siempre fue un animal neurótico y tímido, por lo que era difícil notar las diferencias, pero Benny había estado actuando de manera diferente desde. Mis pensamientos se fueron. Pude recordar algo del fin de semana pasado, pero la mayor parte era borrosa. Recuerdo que pensé que podría tener a COVID sintiéndose exhausto y quedándome en la cama todo el día. El lunes siguiente, me sentí mucho mejor y tomé una prueba de COVID, que resultó negativa. ¿Qué había pasado ese fin de semana? ¿Había ocurrido algo mientras estaba en la cama? Sentí que algo más había pasado, pero no podía recordar. Me rompí el cerebro, pero todo lo que pude hacer fue darme dolor de cabeza. Mientras me sentaba desplomado frente a mi escritorio, me di cuenta de una voz amortiguada que venía de la pared, más a la derecha. Me animé y me acerqué. La oficina de mi esposa y la mía comparten un muro y a veces tiene reuniones o conversaciones telefónicas, por lo que escuchar su voz amortiguada no es tan inusual. Esta vez tenía ganas de escuchar a escondidas. Tomé mi vaso de agua vacía y lo presioné contra la pared escuchando atentamente. Te dije que no lo sé. Hubo una pausa mientras alguien del otro lado hablaba. Mira, te dije que lo siento, pero realmente funcionó bien, dijo mi esposa con fuerza. Después de otra breve pausa, volvió a hablar más suave esta vez. Sí, sé que sospecha algo, no te preocupes, aunque me encargaré de ello. Mi esposa suspiró y oí un ruido sordo mientras ponía su teléfono en el escritorio. Sentí que me habían golpeado en el estómago. Me estaba ocultando algo. Le había hecho algo a las mascotas. Me escondí en mi habitación el resto del día sintiéndome mal y casi olvido tomar mi medicación para el corazón. Me dolía la cabeza y ahora ni siquiera quería mirar a mi esposa o a mis mascotas. Intenté convencerme de que se trataba de otra cosa, pero todo cuadraba. Que podía notar además de la forma en que Benny estaba actuando. No podía descartarlo ahora. Fui a la cama lo más tarde que pude esa noche. Benny me miró mientras subía las escaleras a nuestra habitación. Mi esposa estaba dormida o fingiendo estarlo y después de cerrar y cerrar la puerta me acurruqué en la esquina de la cama tratando de pensar en lo que debía hacer. No tenía respuestas, lo único que quería era que mis mascotas estuvieran bien. También necesitaba saber qué coño les había hecho mi mujer. Al día siguiente en el trabajo perdí toda la mañana frenéticamente googleando extraños comportamientos de mascotas. Solo recorrí caminos que ya había recorrido y al final de la mañana me sentí agotado y enojado conmigo mismo por no hacer nada. Durante mi pausa para el almuerzo, decidí ir a dar un paseo y tratar de aclarar mi cabeza. El estrés no era bueno para mí, especialmente dado mi corazón débil. Estaba nublado y el viento se estaba levantando mientras caminaba en círculos alrededor de mi edificio de trabajo. Solo de pensar en que se me fue todo el día en mi investigación y que no pude encontrar nada seguía furioso. Al dar la vuelta al otro lado del edificio me di cuenta de un hombre con un abrigo azul de pie al otro lado de la calle. Cuando lo miré, se dio la vuelta y se fue. ¿Me había estado observando? Traté de sacudir la paranoia de mi mente, pero después de escuchar la conversación de mi esposa anoche no podía estar seguro. Volví a rodear el edificio buscando a alguien fuera de lo común, pero no vi nada. A medida que se acercaba el final de mi descanso para comer me dirigí hacia la entrada de mi edificio de oficinas. Al pasar por el portabicicletas, sentí ojos en mí desde el otro lado de la calle. Me di la vuelta y vi a un hombre diferente darse la vuelta y caminar en la otra dirección. Me sentí como si estuviera perdiendo la cabeza. Corrí de vuelta dentro y me dirigí directamente al baño. Quizás había algo raro en mi apariencia que llamaba la atención, pero cuando me miré al espejo me veía normal. Diablos, me veía bien, mucho mejor de lo que me sentía en ese momento. No trabajé el resto del día. En su lugar, miré obsesivamente sobre cualquier foto de mis mascotas tratando de ver cualquier diferencia y mirando por la ventana, observando si alguien estaría afuera o estaría mirándome. Para cuando llegué a casa, era un manojo de nervios y me encerré en mi oficina y cerré las persianas.
Cuando miré por la ventana vi a Benny, sentado afuera en los árboles inmóvil otra vez. Pasé la mayor parte de mi noche solo en mi oficina mirando ocasionalmente por la ventana para ver si alguien me estaba mirando. Cuando llegó el momento de acostarme, esperé a que mi esposa estuviera dormida. Tomó un tiempo, pero finalmente, su respiración se hizo lenta y constante. Una vez que salió me levanté de la cama y salí de la habitación. No quería molestar a las mascotas, así que me moví tan silenciosamente como pude arrastrarme por las escaleras hasta el piso principal. Después de revisar el pasillo me dirigí a la oficina de mi esposa. Abrí la puerta y miré dentro iluminando la habitación con la linterna de mi teléfono. Parecía como lo hacía normalmente, un escritorio singular cubierto con un lío de papeles con su computadora portátil colocada desordenadamente encima de ellos. No sabía lo que estaba buscando honestamente. Me arrastré por la habitación buscando cualquier cosa fuera de lugar que pudiera señalar lo que había estado haciendo. Había montones de papeles, muchos de ellos probablemente documentos clasificados que eran probablemente ilegales para mí leer. Mientras levantaba su computadora en busca de algo, oí un clic familiar haciendo clic en el suelo de madera. Benny estaba caminando por el pasillo hacia la oficina de mi esposa. Me sentía incómodo con él durante el día, pero por la noche, cuando estaba en un lugar al que no pertenecía, al oír sus pasos me daba escalofríos. Me di la vuelta. Había dejado la puerta abierta y él venía directo a la oficina. Abrí el armario al final de la habitación y me agaché en la esquina. Mientras me apoyaba contra la pared, algo grande se cayó del estante. Atrapé la mochila de mi esposa antes de que cayera al suelo mientras me quedé perfectamente inmóvil. Podía oír a Benny afuera caminando por la oficina. Lo oí llegar a la puerta del armario. Después de un par de olfateos, se dio la vuelta y se fue dejándome a solas con la mochila. Después de que no pude oírlo más me relajé y miré hacia abajo a la mochila. Tal vez había algo útil allí. Abrí la sección superior y eché raíces por unos momentos antes de sacar un informe de laboratorio con una carpeta de plástico. Normalmente habría ignorado el informe de laboratorio, pero el título me llamó la atención. Aplicación práctica de la transferencia masiva de información a escala macro, teletransportación cuántica real. ¿Teletransportación cuántica real?, murmuré hojeando el papel. La mayoría era seca y aburrida y no entendía lo que estaba leyendo. No fue hasta que volví y releí lo abstracto que las cosas comenzaron a tener sentido. Es notable que esto es diferente de una comprensión general de la teletransportación, ya que el asunto no se mueve a ninguna parte, más bien los restos originales mientras se crea una réplica estructural exacta. Esto no se ha realizado con éxito en ningún objeto superior a 11,75 kilogramos. ¿Réplica estructural exacta? Volví a leer el pasaje. 11,75 kilogramos eran un poco más de 20 libras. Que nuestras mascotas parecían tan interesadas por él. Sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el estómago. Me puse de pie y abrí la puerta del armario tropezando en la oficina. Si entendía bien las cosas, esta tecnología creaba copias exactas. ¿Qué mejor manera de probar la eficacia de este tipo de tecnología que en animales pequeños? ¿Y qué haría con los originales si no quisiera que su marido le preguntara por qué había dos copias de sus mascotas? Apenas podía respirar. Esto no podía estar pasando. Salí corriendo de la oficina de mi esposa y salí al patio. Tenía que hacer esto, tenía que saberlo. Corrí directamente hacia el extraño lugar al final de la propiedad, que nuestras mascotas parecían tan interesadas por él. El suelo estaba oscuro y cubierto de hojas, así que lo iluminé con la linterna de mi teléfono. Podía verlo ahora, donde la tierra había sido perturbada. Las hojas lo cubrieron, pero algo fue enterrado aquí. Estaba llorando mientras arañaba la tierra con mis manos. No quería verlas así, pero tenía que saberlo. Como un maníaco, recogí puñados de tierra tirando hacia atrás para revelar lo que mi esposa había hecho. Me detuve cuando alcancé algo suave. Mis entrañas estaban heladas y mis manos temblaban y casi entumecidas. Con una mano suave, aparté la suciedad que cubría lo que había debajo del suelo. Cabello negro, un par de ojos hundidos y dientes blancos con muecas me miraban. Era una cara humana. Me puse de pie. El viento soplaba suavemente alejando el olor de la descomposición. Miré hacia abajo a mi rostro muerto tratando de entender. Mi corazón tronó con poder que nunca debería haber tenido. No había dolor, ni falta de aliento. El corazón que había nacido deforme, el corazón que temía que cada día me fallara no era el que latía bajo mi pecho.
Con una mano temblorosa, me toqué el pecho. La cicatriz que se encuentra en mi pecho se movió fácilmente por debajo de mis dedos como si solo fuera profunda. En la piel, un centenar de pequeñas cosas de mi cuerpo que se habían sentido fuera durante la semana pasada de repente llegó a la vanguardia de mi atención. Las líneas en mis manos estaban mal. Los lunares estaban en un patrón diferente de lo que había recordado, incluso mis dientes estaban en posiciones ligeramente diferentes. Me arrodillé frente a su cuerpo. Mi cara miraba hacia la noche. Mientras me arrodillaba allí oí el crujido débil de hojas mientras Benny caminaba a través del patio hacia nosotros. Todo el tiempo me había sentido mal, así que había proyectado el sentimiento en dos criaturas que habían sabido que algo no estaba bien y no habían fingido lo contrario. Mis mascotas no habían sido reemplazadas. Yo sí. Lo siento, amigo, dije mientras Benny lloriqueó y se agachó mirando la cara de esa persona que en realidad era yo. Se ha ido. Creo que ahora lo entiendo, o al menos un poco. Lo de la teletransportación no habría funcionado en un humano completo, pero funcionaría en un cerebro. Creo que era un clon de Dead originalmente, quizás hecho para un futuro trasplante de órganos o solo para experimentos. Cuando Dead murió de un ataque al corazón, mi esposa /Dabs debe haber teletransportado su estructura cerebral en la mía. Me parezco a él, tengo sus recuerdos, pero no soy como él. No sé quién era antes de esto, y no sé si importa. Tengo la sensación de que mi esposa no debía hacer lo que hizo, así que quizás yo era un experimento secreto. Las implicaciones de la tecnología y la ética de la clonación humana me aterrorizan, pero tengo la vida de Dead ahora y estoy de acuerdo con ello. Las mascotas se han calentado más conmigo a medida que pasa el tiempo. Creo que entienden que se ha ido, pero ahora estoy aquí y actúo como él. En cierto modo, se podría argumentar que soy él, pero eso no me parece bien. Mi esposa claramente quiere aferrarse a esa idea. No he dicho que lo sé. Demonios, todavía tomo las pastillas de azúcar con las que reemplazó mis medicamentos para el corazón. Creo que la gente con la que trabaja tiene que haberse dado cuenta de que ya lo sé. He empezado a correr después del trabajo, y de vez en cuando atraparé a una persona extraña mirándome desde el otro lado de la calle. Siento que estoy en peligro y no sé qué hacer. Escribo esto porque es una manera de desahogarme.